¿Por qué Paul no estuvo en el Campeonato Mundial Pokémon? ¿Por qué el rival más espectacular visto en los últimos años y décadas del anime de Pokémon no se encontró en el sistema de competición más importante? ¿Cuál fue la verdadera razón por la cual nosotros vimos que un rival que quería alcanzarlo todo, quería superar todo y lo más importante, para muchos ya le había ganado la batalla de la frontera literalmente a Brandon, no participó en un sistema de competición internacional? Todo eso te lo revelamos en este video. Como siempre, únete a nuestro Discord para que puedas disfrutar junto con todo el fandom de Pokémon. Ok, hay muchas cosas que hay que empezar a tocar, y la primera es la siguiente: el regreso de Paul en la temporada de Pokémon Viajes. Paul era un entrenador que, si bien es cierto, fue criticado y fue uno de los más detestados a lo largo de toda la temporada de Diamante y Perla. Las razones eran evidentes: fastidiar a Ash, tratar mal a los Pokémon, un sistema de entrenamiento completamente duro que a muchas personas les parecía demasiado drástico. Evidentemente esto le permitió a Paul tener una gran experiencia en batalla y solamente mantener a los Pokémon de altísimo nivel, como lo vimos en los primeros episodios. Lamentablemente, Paul, cuando regresó a la temporada de Pokémon Journeys, pudimos ver algo completamente poco impresionante para muchos: que la razón por la cual este protagonista no entró a la clase maestra del Campeonato Mundial Pokémon no es porque simplemente no quería, sino porque dijo que las festividades no les agradan absolutamente nada. Esta fue la excusa que Pokémon lamentablemente te metió de una manera completamente ridícula para decir que no quisieron meter a Paul porque era superior a Ash con todo su equipo. Y hay que ser honesto, en la Liga Sinnoh, Paul para muchas personas le regaló la batalla final a Ash. Y lo digo porque no utilizó a su arma secreta, el mejor Pokémon que había tenido durante todo ese tiempo. Ni siquiera Electivire, ni siquiera Drapion, ni siquiera Gliscor y mucho menos Ursaring, que ya eran Pokémon de altísimo nivel. Paul no utilizó a Torterra, un Pokémon que Ash nunca le pudo ganar en Diamante y Perla y que solamente fue derrotado por el Garchomp de Cynthia en ese momento. Un Torterra que evidentemente hubiera derrotado a varios Pokémon de Ash con Planta Loca y Tormenta de Hojas. Movimientos completamente espectaculares que simplemente te dan a entender de que era un Pokémon sobresaliente. Es más, utilizó a Froslas, utilizó a Ninjas, utilizó a Argon en vez de utilizar a Torterra, Ursaring y Magmortar. Con esos tres Pokémon, créanme que Paul le ganaba de lejos a Ash Ketchum de Pablo Paleta, porque curiosamente eran los tres Pokémon que más daño le habían hecho en la historia del anime de Diamante y Perla. Ahora, decir de que Paul no participó en el Campeonato Mundial Pokémon de manera oficial y canónica, porque así lo confirmó Pokémon Company, porque no le agradan los festivales, es una tremenda tontería. Y lo digo principalmente, muchachos, porque en la Liga Sinnoh habían festividades, habían fuegos artificiales, había también el detalle, muchachos, que nosotros mirábamos espectáculos, que vendían comida y muchas cosas más, y ahí estaba Paul participando. Entonces, la excusa que decir de que Paul no participó en el campeonato por las festividades es una completa mentira. Esto solamente Pokémon lo dijo porque Paul no tenía nada que hacer en el Campeonato Mundial Pokémon, porque sabían que si participaba era literalmente muy complicado sacarlo. El nivel de Paul con el mejor sexteto que tendría, que en este caso sería Ursaring, Torterra, Electivire, Magmortar, Gliscor y para muchas personas Drapion, tranquilamente es un sexteto que cualquier entrenador le va a costar demasiado derrotarlo. Recordemos que este señor humilló de manera vergonzosa a Barry, literalmente lo destruyó y lo dejó completamente humillado en el pleno campo de batalla, que incluso hasta su Empoleon tuvo que morir de pie porque literalmente ya ni podía moverse. Entonces, todo esto de alguna otra manera te demuestra la manera de cómo Paul no quiso participar porque Pokémon no lo tomó en cuenta. Y aquí voy a tocar lo que toqué temprano: el tema de Tobias dañó mucho a la región de Sinnoh. Lo único que se pudo salvar de Sinnoh fue Cynthia, porque después ningún personaje de Sinnoh volvió a aparecer de manera completamente canónica en el anime para interactuar con Ash, salvo Paul, pero fue simplemente para probar y ayudar al protagonista a entrenar para la batalla final, en la cual vimos de que el Ash contra Paul fue una batalla completamente pareja.
Una batalla donde Paul utilizó a los Pokémon de los campeones regionales para que simplemente Ash se prepare. Y dato curioso, si Paul no tenía este entrenamiento con Ash, créanme que Ash no lo iba a descubrir. Porque Paul era inteligente, no se dejaba llevar por sus emociones y tenía un instinto completamente de altísimo nivel. En la batalla que tuvo contra Ash, evidentemente al final Infernape derrotó a Electivire, apenas lo pudo vencer. Pero lamentablemente, muchachos, cabe recordar de que Paul no fue al 100%. Le faltaron 3 Pokémon que para mí hubieran inclinado a la balanza. Fue nerfeado con Froslass, fue nerfeado con Ninjas y fue nerfeado con Argon, los cuales no estuvieron a la altura del poderoso Gliscor, del poderoso Torterra, Ursaring o Magmortar, que creo que con eso estoy seguro de que Paul le hubiera dado una soberana paliza al protagonista. Pero como les digo, lamentablemente nunca lo sabremos porque Pokémon al final no hizo que Ash y Paul tuvieran una batalla de 6 vs 6. Y la razón es completamente evidente. Paul era un entrenador, muchachos, que si aparecía, tranquilamente tenía que estar en la clase maestra. Paul estaba por encima de Alain, por encima de Iris y para muchos por encima de Dianta. Tenía el potencial necesario para humillarlos y simplemente para pelear contra Lionel, contra el propio Ash y hasta con la propia Cynthia. Lamentablemente que esto no se dio porque el personaje más bien regresó para apoyar a Ash como soporte. Y dato curioso, también para hablar con el Profesor Oak, ya que recordemos de que Paul simplemente visitaba el laboratorio del Profesor Oak en Kanto, no tanto por el tema de Ash, sino que lo hacía para preguntarles más sobre la investigación Pokémon, para tomar nota y efectivamente recopilar datos de los últimos eventos. Y esto lo hacía porque a Paul le ofrecieron ser líder de un gimnasio Pokémon. Evidentemente, Paul tenía la oferta para que sea líder de gimnasio y tranquilamente podría tener el gimnasio que él quisiera por la gran variedad de Pokémon y de tipos que tenía. Lamentablemente, el anime de Pokémon Company y de Pokémon Journeys nunca nos terminó de confirmar si aceptó esta propuesta o la rechazó. Obviamente que Paul se volvió líder de gimnasio y lo más probable, muchachos, es que se refiera a la batalla de la frontera. Es por eso que nosotros estaríamos viendo por qué fue a visitar al Profesor Oak. Recordemos que cuando Ash ganó la batalla de la frontera, Scott le comentó de que si quería ser un cerebro de la frontera para poder embarcarse en esa región. Lamentablemente Ash rechazó la oferta con el argumento de decir que tenía muchos caminos por explorar, que quería ser un maestro Pokémon y evidentemente que aún tenía muchas cosas por averiguar. Ante esta situación, Ash Ketchum rechazó la oferta, pero tal vez Paul no la rechazó, sino simplemente dijo vamos a pensarlos, vamos a calmarnos y obviamente que se lo comentó al Profesor Oak, de que él tendría la oportunidad de dirigir y ser un cerebro de la frontera de la región de Hoenn o en todo caso de la región de Sinnoh para poder de alguna u otra manera lograr lo que Reggie no pudo, ya que recordemos que lo de su hermano fue completamente truncado por el propio tema de que Brandon lo humilló. Recordemos esas imágenes que Paul con su Tortwig en ese momento presenciaron la paliza que le metieron. Y luego de eso Reggie cambió y se volvió jardinero y amo de casa, lo cual está perfecto, o sea, me parece espectacular lo que hizo Reggie. Pero bueno, me hubiera gustado seguirlo viendo como entrenador Pokémon y futuro maestro Pokémon. Entonces, Paul no apareció en el campeonato mundial por estos motivos. Tenía una propuesta para ser líder de gimnasio, obviamente no le gustaban las festividades, lo cual es completamente falso porque participó en el torneo con Ash donde evolucionó su poderoso Elekid a Electabuzz y lo más importante también participó en la Liga Sinnoh que había más festividades que todos lados. Entonces son situaciones que realmente el anime te las deja entrever para que tú saques tus propias conclusiones. Claro está que nunca te lo van a decir, porque evidentemente sería como darse la contra entre ellos. Pero Paul no apareció porque era un rival más pesado para Ash y Pokémon no quería jugársela. Es por eso que nos presentó campeones regionales que ya estaban establecidos, que rivales antiguos que estaban por encima de campeones regionales. Pero bueno, al final tú sacarás tus propias conclusiones. Como siempre agradezco a los miembros supremos por todo el apoyo y gracias a todas las personas por estar aquí. Les mando un gran abrazo y los quiero mucho, mis amigos. Bendiciones y mil gracias por el apoyo. Hasta la próxima y bendiciones para todos. Se me cuidan, amigos.